Hay cosas que un guardabosques aprende a aceptar con el tiempo. La soledad, la oscuridad absoluta en medio de la selva, los sonidos extraños que nunca parecen tener un origen claro. Pero hay otras cosas que simplemente nunca dejan de provocar un escalofrío en la espalda, y ese día supe que estaba a punto de vivir una de ellas. Eran las 12 en punto cuando encendí mi radio y escuché el reporte. Un excursionista desaparecido. 2 días sin rastro alguno y apenas ahora alguien había alertado a las autoridades. Se llamaba Rubén Arriaga, tenía 34 años, vestía una camiseta de manga larga, bermuda y llevaba una mochila roja. La última vez que lo vieron, se adentraba en la selva sin señales de regresar. Sabía que cuanto más tiempo pasara, menores eran las posibilidades de encontrarlo con vida. Tomé mi equipo y subí a la camioneta, conduciendo por caminos de terracería que crujían bajo las llantas, como si la misma selva se quejara de mi presencia. 1 hora y media después, llegué al punto donde lo habían visto por última vez. Desde ahí, no había más caminos para seguir con el vehículo. Me coloqué la mochila al hombro y confirmé mi posición con la central. Antes de continuar pedí refuerzos. Sabía que lo mejor era no estar solo en estos casos. 20 minutos después, escuché el sonido familiar de otra camioneta acercándose. Bajó Hugo, un compañero experimentado con quien había trabajado en otras búsquedas. Se notaba tranquilo, pero en su rostro había algo que no había visto antes. Una ligera tensión, como si ya intuyera que algo en esta búsqueda no sería normal. ¿Lista la búsqueda?, preguntó mientras ajustaba su radio en el chaleco. Sí, pero tengo un mal presentimiento. Hugo no respondió de inmediato. Se limitó a mirar hacia la densa selva, donde los árboles se mecían suavemente con la brisa. Luego sacudió la cabeza y me dio una palmada en el hombro. Vamos, antes de que anochezca. Nos adentramos en la maleza, con la sensación de que cada paso nos alejaba más de cualquier lógica o seguridad. Aún no sabíamos lo que nos esperaba allá adentro, pero algo en el aire, en la forma en que el viento se deslizaba entre los árboles, me hizo sentir que no éramos los únicos caminando en esa selva, y pronto lo descubriríamos. La vegetación era espesa, las hojas crujían bajo nuestras botas y el sonido de la selva se volvía más denso conforme avanzábamos. Aunque Hugo y yo habíamos realizado incontables patrullajes en lugares similares, algo en esta caminata se sentía diferente. El aire parecía más pesado, como si la selva misma intentara advertirnos que no siguiéramos. Sabía que había un punto crítico en este sendero, un lugar donde la vereda se bifurcaba. Una de las rutas parecía regresar al camino principal, pero en realidad conducía más profundo en la selva. Era una trampa natural. Muchos excursionistas se confundían ahí. Algunos lograban volver, otros terminaban perdidos, vagando sin rumbo hasta que alguien los encontraba o hasta que dejaban de encontrarlos. Si Rubén tomó el camino equivocado, aún podríamos alcanzarlo, dije, intentando sonar optimista. Hugo no respondió, pero asintió con la cabeza mientras su mirada exploraba el terreno. Seguimos caminando, llamando el nombre de Rubén. No había señales de él, no respuestas, ni ruidos, ni rastros frescos de actividad humana. Era como si la selva lo hubiera tragado. Después de casi 1 hora de búsqueda, llegamos a una zona que se sentía extrañamente vacía. No había insectos zumbando, ni el canto de las aves. Un silencio tenso cubría el ambiente como una sombra. Y entonces lo vi. A un lado del sendero, entre las raíces de un árbol, había un campamento improvisado. La fogata estaba apagada, pero la leña aún estaba apilada en el centro, como si alguien hubiera planeado regresar pronto. La lona de una tienda de campaña se movía ligeramente con el viento. «Hugo, ven a ver esto». Mi voz rompió el silencio, pero Hugo no respondió.
Fruncí el ceño y volví la vista hacia atrás. No había nadie. Hugo había estado justo detrás de mí segundos antes. ¿Hugo? El sonido de mi propia voz en medio de ese silencio me hizo sentir más solo de lo que jamás me había sentido. Intenté el radio. Hugo, ¿me copias? Estoy en el campamento. Nada, solo estática. Mi pecho se oprimió. Respiré profundo e intenté pensar con claridad. Quizás se había desviado para seguir otro rastro. Tal vez estaba fuera del alcance del radio. Me obligué a concentrarme en lo que tenía frente a mí. Observé la tienda de campaña. Algo no encajaba. Había marcas alrededor de la fogata, pero no eran de botas. Eran de algo más pequeño, irregulares, como si hubieran sido dejadas por algún animal que se movía sobre dos patas. El campamento no parecía haber sido abandonado por decisión propia. Algo había sucedido aquí. Esperé. 5 minutos. 10. 15. Hugo seguía sin aparecer, y por primera vez en mi vida me di cuenta de que no tenía idea de lo que estaba enfrentando. El tiempo pasaba y Hugo no regresaba. Mi instinto me gritaba que algo estaba terriblemente mal. No era normal que un guardabosques desapareciera en un simple patrullaje. Él conocía estos senderos tan bien como yo. Intenté el radio nuevamente. Hugo, responde. ¿Dónde estás? Nada, solo estática. No podía quedarme ahí, no sin respuestas. Decidí retroceder por el sendero, repasando cada curva con la vista en busca de alguna señal de él. Pero en lugar de encontrar a mi compañero, vi algo más. Unos pasos más adelante, entre la maleza apareció una silueta. Era un hombre. Caminaba lentamente por el sendero de tierra con los brazos rígidos pegados al cuerpo. Algo en su postura no era natural. Entonces lo noté. Llevaba una mochila roja. Mi corazón golpeó contra mis costillas. «Oye», grité, apurando el paso. «Rubén Arriaga». El hombre no reaccionó. Simplemente siguió caminando con el mismo movimiento rígido, como si no me hubiera escuchado. Me acerqué más. «¿Se encuentra bien?» Nada. Cada fibra de mi cuerpo me decía que algo no estaba bien. Pero si había aprendido algo en mi trabajo, era que no podía asumir cosas solo por instinto. Respiré hondo y me obligué a mantener la calma. A unos 6 metros de distancia, el hombre finalmente se detuvo, pero no giró lentamente ni se movió de forma natural. Se volteó bruscamente como si alguien le hubiera dado la orden de hacerlo. Sus ojos se clavaron en los míos. No parpadeaba, no respiraba de forma audible. Era como si estuviera probando mi reacción. «Estamos buscándolo, vamos a llevarlo de regreso. Está a salvo». Él no respondió. Solo inclinó la cabeza lentamente, con un movimiento antinatural, como si le costara imitar un gesto humano. No sabía si estaba en estado de shock o si había algo más, pero su silencio, su rigidez, la manera en que se movía, no era normal. «Vamos, lo llevaremos a un lugar seguro». Después de un momento, sin decir ni una sola palabra, comenzó a caminar otra vez, pero no junto a mí, sino detrás de mí. Y en ese momento me di cuenta de que no hacía ruido al caminar. Mi piel se erizó. La selva estaba en completo silencio, excepto por mis propios pasos. Y lo peor, tenía la sensación de que, aunque no lo viera, él me estaba mirando. Caminamos en completo silencio por casi 40 minutos. O mejor dicho, yo caminé. El hombre de la mochila roja simplemente se deslizaba detrás de mí, sus pasos completamente inaudibles. No miré hacia atrás. Algo en mi interior me decía que no lo hiciera. Cuando finalmente llegamos a la carretera de terracería, mi camioneta y la de Hugo seguían ahí, estacionadas donde las dejamos. Me giré hacia el hombre, aún sin comprender lo que sucedía. «Voy a asegurarlo en la parte trasera de la camioneta. No está siendo arrestado, es solo por protocolo». Él no protestó, no dijo nada, solo se dejó guiar, como si no entendiera lo que estaba pasando.
Lo coloqué en la jaula de seguridad del asiento trasero y cerré la puerta con llave. Solo entonces permití que mi mente procesara lo extraño que había sido todo el trayecto. Algo en ese hombre no era normal. Respiré hondo y tomé el radio para contactar a Hugo. Aquí, Esteban. Tengo al desaparecido. Lo llevo de regreso. ¿Cuál es tu ubicación? Hubo un silencio estático y luego la voz de Hugo finalmente sonó por el altavoz. Estoy en un acantilado. Encontré al excursionista. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo que lo encontraste? Sí, lo tengo aquí. El frío subió por mi columna. Miré el espejo retrovisor. El hombre de la mochila roja seguía sentado en la parte trasera de mi camioneta. Eso no puede ser. Yo tengo al desaparecido aquí. Silencio. Y entonces Hugo respondió con algo que me heló hasta los huesos. Deja todo, ve a mi camioneta, toma la escopeta. ¿Qué? ¿Para qué? No le quites los ojos de encima, no lo dejes salir. Hazlo ahora. Mi garganta se cerró. ¿Qué demonios estaba pasando? Miré por el espejo otra vez. El hombre seguía ahí. No se había movido ni un centímetro. Tomé aire y abrí la puerta con movimientos controlados. Caminé hasta la camioneta de Hugo, tratando de no apartar la vista de la jaula trasera. Encontré la escopeta calibre 12 en el asiento del copiloto y la cargué con manos temblorosas. Cuando volví a mirar hacia mi camioneta, la puerta trasera estaba abierta. Corrí. Mi corazón martillaba en mi pecho. El asiento donde debería estar el hombre estaba vacío. La jaula de seguridad estaba retorcida, como si algo la hubiera doblado desde adentro. El hombre de la mochila roja había desaparecido, pero lo que más me aterrorizó fue otra cosa. Las huellas en el suelo no iban en ninguna dirección. Era como si nunca hubiera estado ahí, o como si algo más hubiera estado imitando ser él. Me quedé congelado. Miré dentro de la camioneta, después al suelo, luego a la selva que nos rodeaba. No había señales de él. ¿Cómo había escapado? ¿Cómo había abierto la puerta si el seguro estaba puesto? Y lo más inquietante, ¿por qué no había huellas que indicaran hacia dónde se había ido? El sonido de un motor me sacó de mis pensamientos. Hugo llegó con su camioneta a toda velocidad y frenó bruscamente a unos metros de mí. Su expresión era dura, pero había algo más en su mirada. Miedo. «Dime que lo tienes», exigió, bajando de un salto. No supe qué decir. Solo miré el asiento trasero de mi camioneta, la jaula doblada, la puerta abierta. Hugo apretó la mandíbula y maldijo entre dientes. «Lo dejaste ir». ¿Qué demonios era eso, Hugo? ¿A quién o a qué tenía encerrado en mi camioneta? No respondió de inmediato. Caminó hasta la jaula destrozada y pasó la mano por el metal doblado. «No importa, ya no está». «No me jodas, Hugo. ¿Qué era?» Él siguió ignorándome. Se alejó de la camioneta y encendió un cigarro con manos visiblemente tensas. No había visto a Hugo actuar así nunca. «Solo escucha, Esteban. Si alguna vez vuelves a ver algo así, no te acerques, no hables, no lo lleves contigo». «¿Algo así? ¿Qué se supone que significa eso?» Él me miró de reojo. «Significa que esa cosa no era Rubén». El peso de sus palabras cayó sobre mí como una piedra. Sentí un escalofrío en la nuca. Pero se veía como él. Sí, se movía como él. No exactamente. Me quedé en silencio, procesando todo lo que acababa de suceder. Una sensación de vértigo me invadió. «Hugo, ¿cuántas veces has visto algo así?» Él inhaló profundo su cigarro y exhaló el humo antes de contestar. «Más veces de las que me gustaría admitir». Me apoyé contra la camioneta, sintiendo que todo lo que creía saber sobre la selva estaba equivocado. Hasta ese día pensé que lo más peligroso ahí eran los jaguares, los barrancos y los ríos caudalosos. Pero ahora no estaba tan seguro. Hugo lanzó su cigarro al suelo y lo pisó. «Vámonos, se está haciendo tarde». Lo seguí en silencio.
No hice más preguntas. No porque no quisiera saber la respuesta, sino porque, por primera vez en mi vida, sentí que era mejor no saberlo. Los días pasaron, pero la sensación de que algo andaba mal no me abandonó. Me esforzaba por seguir con mi rutina, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la jaula doblada de mi camioneta, la puerta abierta y el rostro inexpresivo del hombre de la mochila roja. Quería respuestas, pero Hugo no hablaba más del tema. Por un tiempo dejé de insistir, pero aquella experiencia me hizo recordar algo que había enterrado en mi memoria, pero que ahora comenzaba a cobrar un nuevo significado. Cuando era niño, mi tío Martín solía trabajar como guardabosques en otra región. Siempre fue un hombre tranquilo, imperturbable. Ni siquiera las historias más aterradoras sobre la selva parecían afectarlo. Pero una vez, algo lo asustó. Era una tarde nublada, cuando mi tío nos llevó a mi hermano y a mí a explorar una zona pantanosa cerca de la casa de mis abuelos. Era un lugar que conocíamos bien. Habíamos estado ahí muchas veces, buscando ranas o recolectando ramas secas. Pero esa vez había algo que no estaba antes. En medio del pantano, entre la vegetación densa, se alzaba una escalera. Era alta, de madera oscura y firme, como si fuera parte de una casa que nunca existió. Lo más extraño era que, en la cima de los escalones, había un tapete de bienvenida limpio, sin una sola mancha de barro o humedad. Mi hermano y yo nos detuvimos en seco. ¿Qué es eso?, pregunté. Mi tío se quedó inmóvil. Sus ojos recorrieron el entorno como si esperara ver a alguien escondido entre los árboles. Y entonces, sin decir una palabra, nos agarró de la muñeca y nos jaló de regreso. «No miren atrás, caminen». Yo quería protestar, preguntar qué sucedía, pero la forma en que apretaba mi brazo me dijo que no debía hacerlo. Sentí miedo, no por la escalera, sino por la expresión en su rostro. Cuando llegamos a casa, mi tío nos hizo prometer que nunca hablaríamos de eso. Por mucho tiempo lo olvidé, hasta ahora. Ahora, mientras recorría la selva día tras día, no podía dejar de pensar en esa escalera, en lo fuera de lugar que estaba, en cómo mi tío, un hombre que jamás se inmutaba, había reaccionado con tanto pánico. Y lo más inquietante, nunca supimos si alguien más la vio, porque cuando mi hermano y yo volvimos años después, la escalera ya no estaba. Lo único que encontramos fue un claro vacío en el pantano, como si nunca hubiera existido, pero yo sabía que sí, yo la había visto. Y eso significaba algo. Tal vez algunas cosas solo aparecen para ciertos ojos. Tal vez algunas cosas nos observan sin que lo sepamos. Y tal vez la selva esconde más secretos de los que estamos listos para descubrir. Después de lo que pasó con el hombre de la mochila roja y de recordar la escalera en el pantano, mi percepción sobre la selva cambió. Siempre supe que el bosque podía ser peligroso. Sabía de animales salvajes, de tormentas repentinas, de terrenos traicioneros. Pero ahora entendía que el verdadero peligro no era lo que podía ver, era lo que no podía. Pasaron semanas. Yo seguía haciendo mi trabajo, patrullando la zona, atendiendo reportes de excursionistas, de fogatas mal apagadas, de cazadores furtivos. Hugo llegó con su camioneta a toda velocidad y frenó bruscamente a unos metros de mí. Su expresión era dura, pero había algo más en su mirada: miedo. «Dime que lo tienes», exigió, bajando de un salto. No supe qué decir. Solo miré el asiento trasero de mi camioneta, la jaula doblada, la puerta abierta. Hugo apretó la mandíbula y maldijo entre dientes. «Lo dejaste ir». ¿Qué demonios era eso, Hugo? ¿A quién o a qué tenía encerrado en mi camioneta? No respondió de inmediato. Caminó hasta la jaula destrozada y pasó la mano por el metal doblado. «No importa, ya no está». «No me jodas, Hugo. ¿Qué era?». Él siguió ignorándome.
Se alejó de la camioneta y encendió un cigarro con manos visiblemente tensas. No había visto a Hugo actuar así nunca. Solo escucha, Esteban. Si alguna vez vuelves a ver algo así, no te acerques, no hables, no lo lleves contigo. Algo así. ¿Qué se supone que significa eso? Él me miró de reojo. Significa que esa cosa no era Rubén. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una piedra. Sentí un escalofrío en la nuca, pero se veía como él. Sí, se movía como él. No exactamente. Me quedé en silencio, procesando todo lo que acababa de suceder. Una sensación de vértigo me invadió. Hugo, ¿cuántas veces has visto algo así? Él inhaló profundo su cigarro y exhaló el humo antes de contestar. Más veces de las que me gustaría admitir. Me apoyé contra la camioneta, sintiendo que todo lo que creía saber sobre la selva estaba equivocado. Hasta ese día pensé que lo más peligroso ahí eran los jaguares, los barrancos y los ríos caudalosos. Pero ahora no estaba tan seguro. Hugo lanzó su cigarro al suelo y lo pisó. Vámonos, se está haciendo tarde. Lo seguí en silencio. No hice más preguntas. No porque no quisiera saber la respuesta, sino porque, por primera vez en mi vida, sentí que era mejor no saberlo. Los días pasaron, pero la sensación de que algo andaba mal no me abandonó. Me esforzaba por seguir con mi rutina, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la jaula doblada de mi camioneta, la puerta abierta y el rostro inexpresivo del hombre de la mochila roja. Quería respuestas. Pero Hugo no hablaba más del tema. Por un tiempo dejé de insistir, pero aquella experiencia me hizo recordar algo que había enterrado en mi memoria, pero que ahora comenzaba a cobrar un nuevo significado. Cuando era niño, mi tío Martín solía trabajar como guardabosques en otra región. Siempre fue un hombre tranquilo, imperturbable. Ni siquiera las historias más aterradoras sobre la selva parecían afectarlo. Pero una vez, algo lo asustó. Era una tarde nublada, cuando mi tío nos llevó a mi hermano y a mí a explorar una zona pantanosa cerca de la casa de mis abuelos. Era un lugar que conocíamos bien. Habíamos estado ahí muchas veces, buscando ranas o recolectando ramas secas. Pero esa vez había algo que no estaba antes. En medio del pantano, entre la vegetación densa, se alzaba una escalera. Era alta, de madera oscura y firme, como si fuera parte de una casa que nunca existió. Lo más extraño era que, en la cima de los escalones, había un tapete de bienvenida limpio, sin una sola mancha de barro o humedad. Mi hermano y yo nos detuvimos en seco. ¿Qué es eso?, pregunté. Mi tío se quedó inmóvil. Sus ojos recorrieron el entorno como si esperara ver a alguien escondido entre los árboles. Y entonces, sin decir una palabra, nos agarró de la muñeca y nos jaló de regreso. No miren atrás, caminen. Yo quería protestar, preguntar qué sucedía, pero la forma en que apretaba mi brazo me dijo que no debía hacerlo. Sentí miedo, no por la escalera, sino por la expresión en su rostro. Cuando llegamos a casa, mi tío nos hizo prometer que nunca hablaríamos de eso. Por mucho tiempo lo olvidé, hasta ahora. Ahora, mientras recorría la selva día tras día, no podía dejar de pensar en esa escalera, en lo fuera de lugar que estaba, en cómo mi tío, un hombre que jamás se inmutaba, había reaccionado con tanto pánico. Y lo más inquietante, nunca supimos si alguien más la vio. Porque cuando mi hermano y yo volvimos años después, la escalera ya no estaba. Lo único que encontramos fue un claro vacío en el pantano, como si nunca hubiera existido, pero yo sabía que sí. Yo la había visto, y eso significaba algo. Tal vez algunas cosas solo aparecen para ciertos ojos. Tal vez algunas cosas nos observan sin que lo sepamos, y tal vez la selva esconde más secretos de los que estamos listos para descubrir.
Después de lo que pasó con el hombre de la mochila roja y de recordar la escalera en el pantano, mi percepción sobre la selva cambió. Siempre supe que el bosque podía ser peligroso. Sabía de animales salvajes, de tormentas repentinas, de terrenos traicioneros. Pero ahora entendía que el verdadero peligro no era lo que podía ver, era lo que no podía. Pasaron semanas. Yo seguía haciendo mi trabajo, patrullando la zona, atendiendo reportes de excursionistas, de fogatas mal apagadas, de cazadores furtivos. Saqué mi linterna y la encendí, apuntando en todas direcciones. Nada, árboles, oscuridad. Pero entonces algo cambió. A lo lejos, entre la densa maleza, dos luces rojas aparecieron. Al principio pensé que eran reflejos, tal vez de algún animal, pero no. Esos ojos me estaban mirando, mi estómago se encogió, no pestañeaban, no se movían, solo esperaban. Sentí el impulso de hablar por la radio, pero algo dentro de mí me dijo que no hiciera ruido. No podía demostrar miedo, no podía moverme bruscamente, solo tenía que alejarme un paso, otro. El suelo crujió bajo mis botas y, en ese instante, las luces rojas se elevaron, se pusieron de pie, y entonces supe que no era un reflejo, era algo enorme, algo con una silueta retorcida, con extremidades demasiado largas y cuernos curvados que parecían fusionarse con las sombras. Quise correr, quise gritar, pero si lo hacía, sabía que no llegaría lejos. Tragué saliva y seguí retrocediendo 1, 2 pasos más. Pero entonces la criatura se movió. No caminó, no corrió, simplemente apareció más cerca. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. En ese instante, el sonido de un motor rompió el silencio. Una luz amarilla iluminó la maleza, el helicóptero de rescate. Las bengalas de humo comenzaron a encenderse en el punto de evacuación. Tenía que correr. Ahora. Giré sobre mis talones y me lancé en la dirección de las luces. No miré atrás. No quería ver si aquello me seguía. El sonido de mi respiración, el peso de mi mochila, las ramas golpeando mi cuerpo. Pero entonces lo escuché. Pisadas, pesadas, rápidas, detrás de mí. Aceleré mi paso, casi tropezando con la tierra suelta. La luz del helicóptero estaba más cerca, iluminando el claro donde Hugo y los otros nos esperaban. ¡Vamos, Esteban!, gritó él. Corrí. Salté al claro justo cuando sentí una sombra rozarme la espalda. Me giré solo un instante y la vi, de pie, al borde de la maleza, alta, desfigurada, con esos ojos rojos brillando en la oscuridad. El helicóptero comenzó a elevarse. Hugo me sujetó del brazo mientras ascendíamos, pero antes de alejarnos, miré abajo una última vez. La criatura seguía ahí, sin moverse, observándome, como si supiera algo que yo no, como si esperara volver a verme. Después de aquella noche todo cambió. No hablé de lo que vi en la selva, ni con Hugo, ni con los otros guardabosques. Sabía que no me creerían, o peor, sabía que algunos ya lo sabían, pero no querían hablar de ello. Regresé a mi rutina. Hice mi trabajo como siempre. Pero la selva ya no era la misma para mí, porque ahora entendía algo que antes ignoraba. Algo más camina entre los árboles, algo que no pertenece aquí. Los meses pasaron. No hubo más desapariciones inusuales. Todo parecía volver a la normalidad. Hasta que una tarde, mientras patrullaba una de las veredas principales, lo vi. A unos metros de distancia, de pie en medio del sendero, estaba un hombre. Camiseta de manga larga, bermuda, mochila roja. El aire se congeló en mis pulmones. Me quedé inmóvil, sintiendo que mi corazón se detenía. «No puede ser», parpadeé. El hombre seguía ahí, no se movía, no respiraba. Solo me miraba. Intenté decir algo, pero mi garganta estaba cerrada. Mi mente no podía procesarlo, no era posible. Yo lo había llevado en mi camioneta y había desaparecido. Me tragué el miedo. No podía quedarme ahí.
No otra vez. Di un paso adelante y levanté la voz. ¿Está bien? Nada. El silencio de la selva se volvió opresivo. Pero entonces el hombre se movió. No caminó, no giró. Simplemente apareció más cerca. Mis pies se clavaron en la tierra. El mismo rostro, la misma ropa. Pero algo estaba mal. Algo en su expresión no era humana. No pestañeaba, no respiraba. Era como si intentara recordar cómo se supone que debe comportarse un hombre. Mis manos temblaron. Sentí un sudor frío bajando por mi espalda. Y entonces, en un instante, desapareció. No hubo movimiento. No hubo sonido. Solo dejó de estar ahí. La vereda estaba vacía. El viento volvió a soplar entre las ramas. El mundo pareció recuperar su normalidad. Pero yo sabía la verdad. Sabía lo que había visto. Y lo peor era que esa no era la primera vez que algo así ocurría. Tal vez nunca dejamos de estar observados. Tal vez nunca sabemos realmente con qué nos cruzamos en la selva. Porque algunas cosas no desaparecen. Algunas cosas se quedan esperando que alguien más se acerque demasiado, esperando que alguien más cometa el error de mirarlas a los ojos.